versículo 6. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Todos: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pueden tomar asiento. Dice la Biblia en el versículo 4: de miedo de él los guardas temblaron. En el versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto. Sucedieron algunas cosas muy interesantes cuando el Señor Jesucristo resucita, pero también antes de que Él haya resucitado. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, Mateo 27 en el versículo 51. Un capítulo antes nos menciona acerca de el velo cuando Él está siendo crucificado. Dice ahí: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué interesante que la Biblia nos menciona que el velo del templo se partió. Si recordamos un poquito acerca de qué era el templo, dentro del templo existía un lugar santo, y para poder entrar al lugar santísimo había un velo. No cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Para entrar a ese lugar era un lugar especial. Y cuando muere el Señor Jesucristo, lo que sucede es que el velo del templo se abre desde arriba hasta abajo, indicándonos que ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, porque ahora el Cordero de Dios está siendo inmolado, está muriendo en la cruz del Calvario, y de ese momento en adelante nosotros tenemos ahora en nuestros corazones, cuando aceptamos y recibimos a Cristo, ahora Él viene a morar y a vivir en mí. Dice la Biblia que ahora nosotros somos templo de Dios. ¡Qué bendición! Entonces es algo que menciona acá. Otra cosa, otro evento, dice ahí mismo en el versículo 51: y la tierra tembló. De tal manera que la tierra tiembla, hay un terremoto, y por causa de que la tierra tiembla y hay un terremoto, las rocas se parten. Ese es, podríamos decir, el segundo evento que sucede. El tercer evento, Mateo 27, 52, está ahí adelante y dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, no que estaban dormidos, se fueron allá, ¿verdad?, al panteón y estaban ofreciendo ofrendas, o estaban haciendo ahí algo, quizás jugando con la ouija. No, nada de eso. Estaban, dice acá, el que la Biblia nos menciona que estaban dormidos, significa que estaban muertos. Dice ahí: se levantaron y saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo? Después de la... ¿Cuándo fue la resurrección? Aquí nos está hablando de la muerte de Cristo, el día de su crucifixión. Pero dice la Biblia que los santos que se habían dormido salieron de los sepulcros después de la resurrección. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo muere, se abren los sepulcros. Quizás por ese terremoto los sepulcros se abren, pero no quiere decir que, porque dice ahí, regresemos ahí otra vez, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos que se habían dormido
se levantaron. No quiere decir que el día que el Señor Jesucristo muere, se levantan. Y después, cuando Él resucita, salen. Porque sería medio raro, ¿verdad? Ver un montón de muertos ahí levantando y platicándonos con, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Sino que después de que Jesús resucita, dice en el versículo 53, salen de los sepulcros. ¿Quiénes eran ellos? No lo sabemos. Dice la Biblia que eran simplemente santos. ¿Quién es un santo? Una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De tal manera que durante esos 2 o 3 años, 3 años y medio, alguien que haya muerto durante ese tiempo, muy posiblemente, y que muere en el día en que Jesucristo resucita, estos santos resucitan. Imagínate que conocemos y sabemos que Lázaro resucitó, pero imagínate que vuelve a morir y que ahora está ahí enterrado. Y Marta y María están otra vez llorando. Ay, viviste 3 semanas y te nos fuiste, qué tan rápido. No lo sabemos, pero si Lázaro haya muerto, porque Lázaro sabemos que él conocía que Cristo era el Hijo de Dios. Si es que haya muerto, ¿sabes qué? Resucitó otra vez. Único hombre en la historia que resucitó 2 veces. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ellos fueron a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces estos hombres entran a Jerusalén y aparecen a muchos como testimonio del poder de Jesús. Otro evento, Lucas 23:45. Vean lo que dice Lucas 23:45. Durante la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, dice la Biblia ahí en Lucas capítulo 23 versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces dice la Biblia, el sol se oscureció. Muchos dicen, bueno, quizás hubo un eclipse. Y científicos han tratado de buscar exactamente el día del eclipse y todo esto, pero sea que lo encuentren o no, Dios tiene todo el poder simplemente para hacer que todo el cielo, como dice acá, que el sol se oscurezca. El sol se oscureció. Regresando a Mateo capítulo 28, versículo 2, otro evento que lo leímos al principio. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto. Algo que sucede cuando Él resucita, hubo otro terremoto. Y es durante este terremoto y esta resurrección en donde el ángel remueve esa piedra y los que están ahí cuidando la tumba se quedan como dice ahí los soldados y los que estaban guardando ahí la tumba, dice, los guardas temblaron y se quedaron como medio muertos. Bueno, los guardias se quedan como medio muertos y los santos se quedan como medio vivos, ¿verdad? Porque resucitan. Otra cosa que sucede, otro evento aparte de este gran terremoto, es la aparición de Jesús. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Están reunidos ahí en ese día los apóstoles, los discípulos. Y están ahí reunidos y dice la Biblia, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué es qué día? Domingo, estando que las puertas cerradas. Y hace aquí énfasis Juan que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo de los judíos? Porque los judíos habían matado a Jesús.
No era que los judíos estaban por Jesús, los judíos estaban contra Jesús. Y los discípulos tenían miedo. Y estaban ahí escondidos y estaban las puertas cerradas. Y dice la Biblia, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando estás en medio de angustia, cuando estás en medio de persecución, no hay paz. Pero ellos están reunidos. Y el Señor Jesucristo, las puertas están cerradas y dice la Biblia, se aparece. ¿Y fue la única vez? No, vean lo que dice el versículo 26. Juan 20:26. 8 días después. Para los mexicanos, 8 días después, ¿cuánto tiempo es? Es una semana. En Estados Unidos dicen 7 días después. En la King James Version dice 7, no dice eso, dice 8. ¿Sabes por qué? Porque los americanos tienen que seguir el ejemplo de los mexicanos. Amén. Pero bueno, dice 8 días también. Pero está hablando, no está hablando del lunes, está hablando del mismo día domingo, el primero día de la semana. Y están nuevamente reunidos. Y ahora está una persona que faltaba, Tomás. Una semana antes Tomás no estaba. Y cuando el Señor Jesucristo se aparece y luego se va, van y le dicen a Tomás, oye, Tomás, el Señor Jesús se apareció y tú no estabas aquí. Y él no lo creía. Él no había asistido a la reunión ese domingo. ¿Sabes que muchas veces nos podemos llegar a perder de algo muy importante cuando no venimos a la iglesia? Amén. Estaban reunidos, estaban teniendo un servicio, estaban ahí reunidos como iglesia, los discípulos, los apóstoles, y de repente viene la visita de Dios a través de Jesús. Y Jesús comienza a hablar con ellos y Jesús les dice, paz a vosotros. Es más, pide de comer. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Qué buscamos? Y la Biblia dice que le dieron un pez y le dieron semitas. No es cierto. A ver, ¿quién puede adivinar? Un pez y miel. Y empieza a comer y está comiendo. Se va, llega Tomás, o le dicen ahí que él había venido y dice, te lo perdiste. Y él dice, no puede ser, simplemente es un espíritu. Y el Señor Jesucristo dice, no soy un espíritu, les voy a mostrar que no soy un espíritu, denme de comer. Y él come. Un espíritu, ¿verdad? Se echa un pescado y ¿qué pasa? Se sale, no entra. Pero Jesús era real y verdadero. Y entonces en el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando ¿qué? Las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ahora sí Tomás dice, Dios mío, ¿y qué dice? Señor mío. Estaba diciéndole Señor o maestro o Raboni, pero también le estaba diciendo, tú eres mi Dios, creyendo que Jesús es Dios. Amén. Qué bendición acerca de Tomás. Y entonces es cuando Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. ¿Tú has visto a Jesús? No lo hemos visto, pero sabemos que Él existe, sabemos que Él es, sabemos que Él existe, sabemos que Él es. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Otro evento que sucede aquí. Vamos a ir a Hechos 20, pero ¿por qué el cristiano entonces se reúne el domingo? Porque el domingo
ahora es un día especial y es el día del Señor. Hechos 27 dice acá, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No solamente es bíblico venir a la iglesia, pero es bíblico salir a la medianoche. Por eso el día de hoy vamos a salir a la medianoche. No. Pero ahí está el Señor, ahí está Pablo predicando y alargando el discurso hasta medianoche. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Es a causa de su resurrección, a causa de que Jesús no quiere decir que invalida el sábado, pero el problema era que para los judíos daban más crédito y atención al día sábado que al creador del día sábado. ¿Sabes que en nuestra adoración, cuando damos más crédito a las cosas que a Dios, nos volvemos religiosos? La religiosidad es cuando decimos, vamos a tener, por ejemplo, un culto de resurrección de domingo, y no está mal, pero cuando nos volvemos religiosos hacemos el culto más importante que al Creador. Y Jesús dijo, ¿sabes qué días Él hacía milagros? Él iba todos los días a la sinagoga, pero el día que hacía milagros era ¿qué día? El sábado. Venía quizás el ciego, ¿verdad? Y decía, Señor Jesús, ayúdame. Y él decía, ¿qué día es? Viernes. Ok, espérate mañana, ¿verdad? Mañana te doy la vista. Y asegúrate que vienen los fariseos y los saduceos y los escribas y todo el concilio para que vean que la importancia de ayudar y sanar y ser de bendición y hacer algo por la gente que lo necesita. 1 Corintios 16, 2, ya lo leímos, no sé si lo leímos, pero dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Juan, uno de los apóstoles, dice acá en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día es el día del Señor? El día domingo. Y nos reunimos celebrando que Jesús resucitó. Vamos a regresar a Lucas capítulo 24. Entonces, ¿por qué nos reunimos en día domingo? Porque Jesús resucita el día domingo y el día domingo es el día del Señor. Lucas capítulo 24. Entonces vimos que el Señor Jesús aparece en día domingo, y ese mismo día domingo, el primer día de la semana, ahorita vamos a ver el orden de aparición, a quienes se aparece, porque no lo terminamos en la mañana. Pero Lucas 24:31, hablando de estos dos hombres que iban a camino a Emaús, dice aquí, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El Señor Jesucristo iba caminando y dice, hey, ¿por qué están tan tristes ustedes? Y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que acaba de suceder? La manera en que estos dos hombres en camino a Esaú hablan estas cosas, lo están expresando como diciendo, todo mundo sabe. A pesar de que no hay Facebook, a pesar de que no hay Instagram, a pesar de que no hay TikTok, no deberías de tener TikTok, Daniela, y a pesar de que no hay TikTok, entonces estos hombres están diciendo, tú no sabes. Y empieza a caminar y él dice la Biblia, hace como que va de largo, y estos dos hombres le insisten que se quede a comer,
Y cuando tú insistes a cualquier pastor o a cualquier persona sentarte y comer con ellos, él dijo, ok, me rindo. ¿Qué va a haber de comer? Se sienta con ellos y mientras está platicando con ellos, él les está afirmando las cosas, ¿verdad?, que iban a suceder, y de repente ellos dicen, oh, es Jesús. Y cuando le reconocen, dice la Biblia, mas él se desapareció. Y es un evento importante, ¿por qué? Porque de por sí el resucitar es un evento importante. Él resucita, él aparece ahí cuando están los 10 discípulos, pero ahora él desaparece de su vista. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a ver el orden de la aparición. ¿A quiénes aparece? En primer lugar, aparece a María Magdalena. María Magdalena, Marcos 16:9 dice, apareciendo pues, habiendo pues, Marcos 16:9. Si ustedes ven ahí en la Biblia y yo digo otra cosa, sigan lo que dice la Biblia. Ven, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Hablamos acerca de que esta mujer había tenido 7 demonios. Había en ella un agradecimiento muy, muy grande. Y por alguna razón, Jesús decide aparecer a ella y a las otras mujeres, pero a ella en primer lugar. ¿Sabes que quién habrá puesto en el corazón de María Magdalena levantarse muy temprano e ir a la tumba? Yo creo que fue Dios. Y ella, al tener este deseo y decirle ahí a la otra María y a Salomé y a Juana, vamos, era porque Dios había puesto en ella ese deseo de ir a esa tumba. Y por su agradecimiento, y ella era una fiel seguidora de Cristo, el Señor Jesucristo dijo, ok, no va a ser Pedro, no va a ser Juan, va a ser esta mujer que un día no solamente tenía 1, 2, 3, 4, 5, había tenido 7 demonios. En segundo lugar, se aparece a las demás mujeres. Mateo 28:9, Mateo 28:9, dice la Biblia, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En segundo lugar, aparece al resto de las mujeres. Y vamos a ver quiénes son estas mujeres. Vamos a ir al capítulo 27, versículo 56 de Mateo. Mateo 27, 56. Dice acá, entre las cuales estaban María Magdalena, que ya vimos quién era ella, la que había tenido 7 demonios. Y luego dice María, la madre de Jacobo y de José. No era José el soñador, no era el José el esposo de María, era otro José, y era Jacobo el menor. No era Jacobo el mayor, era Jacobo el menor. Jacobo el mayor había sido uno de los apóstoles y que había sido muerto allá en Hechos. Si se acuerdan, que Herodes lo manda a matar, pero este era otro Jacobo. Pero lo interesante de ella, dice acá, que la segunda mujer, primero es María, bueno, de allá para acá está María, y luego está María, la mamá de Jacobo y de José. Dice ahí, vamos a ir a Marcos 15:40.
Vamos a ir a Marcos 15:40. Y a ver, Hanna, ven para acá. Hanna es María Magdalena, llena de demonios, pero ya se salieron, ¿ok? Y luego Ashley, ven para acá. Ella es la otra María. María, la mamá de Jacobo, el menor, y de José. Y no se me vayan, vamos a leer quién es acá. Dice acá, Marcos capítulo 15:40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Los comentaristas dicen que una de las razones que le llamaban Jacobo el menor era ¿por qué? Porque estaba chaparrito. Es lo que dice, no sabemos, pero así le llaman Jacobo el menor. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 19 versículo 25. Juan 19, 25. ¿Quién es esta María? ¿Sabes? Esta María es María la tía. María la tía. María la tía. Ok, María la tía. Vean aquí lo que dice Marcos. Dice, también había algunas mujeres, no, Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién estaba ahí? Su madre. ¿Quién era la mamá de Jesús? María. O sea, María. Y luego, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y luego dice, y María, ¿quién más? Magdalena. Al pie de la cruz, ¿cuántas Marías había? 3. ¿Cómo va María, Santa María? Los 3 barquitos que venían de España, ¿cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y la Santa María. Todas eran Marías. María la mamá. Ahora aquí, por alguna razón, María, la mamá de Jesús, no va a la tumba, pero quienes van a la tumba es María Magdalena. Muy posiblemente es María la tía. ¿Por qué la tía? Era la tía porque era hermana de María. Vean lo que dice ahí, Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y dice, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y esta María, mujer de Cleofas, era mamá de Jacobo el menor y de José. De tal manera que la tía de Jesús va a la tumba. Esa es la segunda María. ¿Qué? Ella es ahora Salomé. ¿Quién es Salomé? Ella es Salomé. Y Salomé, vean lo que dice Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. Entre las cuales, cuando van allá a la tumba, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que ya leímos, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es? Salomé. ¿Y quién es Salomé? Mateo 10:2. Vamos a ir a Mateo 10:2. Cuando el Señor Jesucristo escoge a los apóstoles y los elige, encontramos el nombre de quiénes son ellos aquí en Mateo 10:2. Y dice Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Allá en Mateo 27 leemos que Salomé, en Mateo 27 dice que fue la mamá de los hijos de Zebedeo. No nos da su nombre, pero sabemos que es Salomé. Y luego aquí en la Biblia nos dice que Salomé, en Mateo 10:2, dice quiénes son los hijos de Zebedeo.
Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Entonces aquí tenemos que Salomé era la mamá de Jacobo el apóstol. ¿Y de quién más? Y de Juan. ¿Juan qué hizo? Escribió el libro de Juan. ¿Y qué más escribió Juan? Apocalipsis. Entonces a la tumba va la mamá de Juan, va la tía de Jesús, va María Magdalena. Ya ver bien, ella es Juana. Okay. ¿Ella quién es? Juana. ¿Y quién es Juana? Bueno, no es Juana la cubana. Querían que lo dijera, ¿verdad? Yo los conozco. Lucas 24:10. Lucas 24:10. Vamos a ir ahí, Lucas 24:10. Estas mujeres son las que van a ver a Jesús y primero se encuentra con María Magdalena, y después se encuentra con el resto de estas mujeres que vienen y adoran y se postran ante Jesús. Lucas capítulo 24 versículos 10 dice: eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cuando regresan y dan la noticia a los apóstoles, de tal manera que ¿quién era Juana? Lucas capítulo 8. Vamos a regresar a Lucas capítulo 8. Aquí nos dice un poquito acerca de quién es Juana. Vamos a ir al versículo 1 para agarrar un poquito de historia aquí y contexto. Aconteció después, Lucas 8:1, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Espíritus malos, ¿como quién? Como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y enfermedades, ¿como quién? Como Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. De tal manera que Juana era esposa del intendente y muy posible del encargado de los asuntos de la casa del rey Herodes. Pero ella había estado enferma. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Lo que Jesús hizo. Jesús sanó a Juana. Jesús sanó a María Magdalena, la tía de Jesús, mamá de Jacobo el menor y de José, y Salomé, mamá de Jacobo el mayor y de Juan. Aquí estaban ellas visitando la tumba de Jesús. Amén. Ok, pueden tomar asiento. Un aplauso a las Marías y a las Juanas y a la Salomé. ¿A quién más se aparece? Lucas 24:34. Lucas 24:34. Cuando vamos y vemos y decimos, ok, ¿quién fue primero? ¿Y quién segundo? ¿Y quién tercero? ¿Y quién cuarto? Creo que nos da un poquito más de una visualización mucho mejor de qué sucede cuando el Señor Jesucristo resucita. Lucas 24 versículo 34 dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido. Bueno, vamos a ver el versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, estas mujeres o estos hombres de Emaús, y dice: y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y que dice: y ha aparecido a Simón. De tal manera que en los evangelios no nos dice que aparece a Simón durante el tiempo en que Simón Pedro va con Juan, pero después aquí en Lucas nos da una referencia de que ya el Señor Jesús
se había aparecido a Pedro. Qué interesante que Jesús se aparece también a Pedro. En primer lugar, entonces tenemos a María Magdalena, y es de manera personal, allá en Juan capítulo 20. En segundo lugar, se aparece a las demás mujeres. En tercer lugar, se aparece a Pedro. En cuarto lugar, se aparece a los 10 apóstoles, a los 10 discípulos. Si se dan cuenta, cuando regresan ellos de Emaús, había 11. Por alguna razón, Tomás no se queda. Pero vean lo que dice. Bueno, voy a ir a otra referencia. Vamos a ir a otra referencia en 1 Corintios 15. Y ahorita vemos a los dos hombres de Saúl. Pero vamos a ver 1 Corintios 15, porque Pablo hace referencia de a quien aparece. Dice la Biblia, versículo 3, porque primeramente, 1 Corintios 15:3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Simón. ¿Y quién es Simón? Es Pedro. Y dice la Biblia que se aparece a Cefas y después a los 12. Pregunta: ¿cuántos discípulos quedaban? 11. Pregunta: ¿por qué dice 12? Porque habían sido 12. En algunos otros lugares hace referencia a los 12, aun cuando ya no eran 12 como en este lugar. Y se les conocía como, ¿verdad? Así se les conocía. Ok, muy bien. En tercer lugar, a Pedro. En cuarto lugar, ok, mencioné los discípulos, pero en cuarto lugar, ¿a quién es? ¿A quién se aparece en cuarto lugar? Ya lo mencionamos ahorita. A los dos de Emaús. Entonces tenemos a María Magdalena, a las otras 3 mujeres, a Pedro y después a los 2 que iban en camino a Esaú. No vamos a leer toda la historia, pero dice la Biblia, a Marcos 16:12. Aquí está una versión más sintetizada. Marcos 16:12. Marcos 16:12. Nos estamos apurando, ya casi terminamos. Dice Marcos 16:12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. ¿Y a dónde sabemos que iban? A Emaús, yendo al campo. Versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Entonces, a los 2 que iban en camino a Emaús. Número 5, ¿a quién más aparece? A los 10 discípulos. Vamos a ir a Juan capítulo 20, ya lo leímos, versículo 19, dice Juan 20:19, lo voy a comenzar a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se aparece a los 10 discípulos. Número 6, se aparece a los 11 discípulos una semana después. Ya lo leímos, nos vamos a saltar Vamos a ir a 1 Corintios 15, número 6. Número 7, ¿a quién más se aparece? A más de 500. Ok, dice ahí 1 Corintios 15, 6. Después, 1 Corintios 15, 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué ya duermen? Porque 1 Corintios no se escribe exactamente el mes
que el Señor Jesucristo resucita, se escribe muchos años después, unos 30 años después aproximadamente, y entonces ya después de 30 años o más, ya habían muerto algunos de ellos. Muy bien, y versículo 8, vean lo que dice ahí en el versículo 8, 1 Corintios 15, 7, vamos a leer el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. De tal manera que hace una referencia a Jacobo, y se cree que era Jacobo el mayor, que fue el pastor de Jerusalén y que después había muerto por mano de Herodes. Y después, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Número 9, ¿a quién aparece? A Pablo. ¿Cuándo se aparece a Pablo? Cuando él iba a camino a Damasco, Jesús se aparece. Ya Jesús ya no estaba, pero Jesús le dice a Pablo, se aparece y le dice: hey Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y vamos a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y vamos a leer versículo 31. Aquí en Juan acabamos, cuando leemos todo este capítulo y la resurrección y lo que sucede ahí con María Magdalena y después con los apóstoles y después ya con Tomás, y después al final de este capítulo dice acá en el versículo 31: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No solamente vemos los eventos de su resurrección, pero vemos la promesa de su resurrección. La promesa de su resurrección es para que no solamente tengamos en cuenta todas estas cosas de qué es lo que pasó y qué sucedió, pero dice Juan, ¿quién era mamá de Juan? Salomé. ¿Y quién era hermano de Juan? Jacobo el mayor. Y entonces Juan, escribiendo aquí el evangelio de Juan, dice: todo esto se ha escrito para que creas que Jesús